Recuérdame tu nombre completo. José Ignacio Monje Montuno. Tato. Tato. Tienes 63 años. Correcto. Cuéntame cómo ha sido desde el principio todo el tema de tu trasplante. Bueno, yo estuve en diálisis 2 años y a la espera de que hubiera una lista de espera en la que pudiera entrar. Durante este tiempo he estado haciendo muchos reconocimientos por todos los especialistas, solo me ha faltado el ginecólogo y todos me daban como apto para trasplante. La semana del 23, la semana anterior al 23, que sería 18, 19, el lunes, me llama la médico coordinadora de trasplantes de Palma y me dice que bueno, que yo ya era positivo para todo, que estaba ok para todo y que ya me ponían en serio en la lista de espera. Que ya pues simplemente esperara, tuviera siempre el móvil a mano porque en cualquier momento me podían llamar. Esto fue un lunes. El jueves por la tarde me llaman. Oiga, que se coja usted la maletita y véngase para Palma que tenemos un riñón para usted. Yo me quedé alucinado. Tan rápido. El viernes fui para Palma, ingresaron en Son Espaces, pero se retrasó un poquito la cosa porque el donante era un ciudadano extranjero y faltaba de llegar la familia. Entonces me dijeron, ¿no te importa esperar el domingo, el lunes? Bueno, yo ya estoy aquí, espero. Y el lunes a las 11 de la noche vino a buscarme un celador a la habitación y a trasplante. ¿Cuánto duró la intervención? Aproximadamente 3 horas. Y justo después de la intervención, ¿cuáles eran un poco los riesgos que habían? Bueno, a ver, era el proceso? Luego tienes que tener lo que le llaman el despertar, que desperté a las 7 de la mañana, que por cierto, de la euforia que me entró, les mandé WhatsApp a mis amigos a las 7 de la mañana, algunos se han enfadado, y la verdad es que parece ser que lo peligroso son las primeras 48 horas. Si las primeras 48 horas no hay rechazo, es que el riñón puede haber enganchado bien. Las pasé el posoperatorio, bueno, días buenos, días malos, después es una operación muy seria. Entonces, bueno, tienes momentos que tienes un poquito de anemia, tienes que estar sondado y demás, pero vamos, los médicos me dijeron que todo iba muy bien y de hecho el día 1 de abril me dieron el alta y me vine para Formentera. Coincidió ese fin de semana que hizo mal tiempo, estuvo el puerto cerrado, entonces ya no pude venir hasta el día 4 y el día 4 me vine a Formentera y hacía vía normal. Me tomaba mis pastillas por la mañana, me desayunaba y tranquilamente, venía algún amigo a buscarme, porque todavía no quería coger el coche, y íbamos a San Francisco, hacíamos cositas. Lo que pasa es que el miércoles me dio un desfallecimiento un poco raro. Me fui al hospital y encontraron que tenía una infección de orina. Cosa por otro lado lógica, porque cuando te trasplantan, la medicación que te dan para el trasplante se llama inmunodepresores, que es una medicación muy fuerte que lo que hace es bajarte las defensas, precisamente para que tu cuerpo no rechace el riñón, ¿no? Entonces, bueno, tenía una infección de orina que posiblemente la tenía previamente, lo que pasa que no era importante, y bueno, sobre todo por seguridad y por controlarme de ellos, le dijeron, pues venga, te llevamos a Palma de nuevo, y allí está ingresado otros 15 días, pues a base de antibióticos, a base de medicación, y bueno, hasta que ya han visto que ya no tengo infección de orina y ya estoy otra vez en mi casa. ¿Cuánto tiempo entonces hace del trasplante? El trasplante fue el 23 de abril, Entonces, 23 de marzo, perdón, 23 de marzo. Has superado los 2 meses ya. Sí. Una vez superados los 2 meses, ¿podemos decir ya que el trasplante es un éxito? Parece ser que sí. Hablan de un punto clave a los 3-5 años, que hay que ver cómo va todo, pero bueno, el riñón lo tengo bien colocado. Los datos que dan la bioquímica que da el riñón es la creatinina. Un riñón normal viene a dar un 1,2 de creatinina. A mí me llegó hasta 7 antes de empezar toda la historia.
y ahora lo tengo en uno con poco, o sea que más o menos el riñón está funcionando bien. Bueno, ¿y cómo te ha cambiado la vida? Es decir, el hecho de tener que estar sometido a hemodiálisis, a no tener que estarlo. Hombre, fíjate, ya me olvido de coger la barca y tener que ir a verlos. Ya fui el otro día a verlos para darles envidia. Te cambia mucho la vida. A ver, te cambia la vida en dos factores. Por un lado, te da más libertad, te da mejor el cuerpo se comporta mejor. Al tener un riñón que funciona, el riñón es como una bomba de aceite. Si funciona bien, tienes el cuerpo bien. Si te va mal, pues pueden venir problemas cardíacos, problemas de otro tipo. Entonces yo me noto fuerte, me noto mucho más ligero, me noto mucho mejor. Y luego bueno, pues el poder decir, pues mira, yo hoy pues no tengo por qué ir a Ibiza, no tengo que preocuparme del tiempo, no tengo que estar pendiente de que mañana hay temporal, o sea que más o menos me ha cambiado bastante. Pero luego hay una otra cosa también, que es que el tema del trasplante, no es que te haga girar demasiado el coco, pero te das que pensar que es una operación importante y además gracias a otra persona. Esto es una cosa que quiero hacer hincapié en ello. El donante, ese señor donó 2 riñones. Primero se lo dieron a una señora de Menorca y luego me lo dieron a mí. O sea, es gracias a la buena intención de una persona que pensó, yo si me muero, mi cuerpo no va a ir a ningún lado, pues mejor dono los riñones y dono lo que pueda y salvo la vida a otra persona. Y eso es un sentimiento que tenta también una cierta responsabilidad. La donación, que es un tema que la gente ha oído hablar de ello y tal, yo creo que la gente se lo debería de plantear más a menudo. Por un lado está la donación en vida, que es cuando un familiar se lo da a otro familiar. Precisamente ayer conocí a una señora de Mallorca que le había dado su riñón a su hija. Pero por otro lado está la donación del cadáver. A ver, puede sonar muy cruel lo que digo, pero una persona cuando fallece, ¿qué podemos tener de él? Recuerdos, historias, podemos tener un cariño especial, pero los órganos se van a pudrir, no van a marchar para nada. Y yo si tengo un familiar fallecido, le voy a tener el mismo respeto y la misma recuerdo de él, esté como esté, no una caja llena de órganos. Yo pienso que aquí la gente debería pensar que el ser donante, si está sano, es muy importante, porque puede salvar otra vida o otras 2 vidas. Ya no te quiero hablar de los multidonantes. Yo quería apuntarme donante de pelo, pero donante de pelo me han dicho que no. Pero eso es importante, que la gente se lo plantee. Afortunadamente España es de los países con más donaciones. Afortunadamente el hospital de Palma está reconocido como un gran sitio para las donaciones de riñones. De hecho, creo que en los 15 días que estuve allí hicieron como 10 o 12. Van como máquinas. Hoy en día la donación está muy controlada. El nivel de rechazo que hace unos años podía ser un 40% por ahí, hoy en día están en un 15%. O sea que el éxito de la donación, el éxito de los trasplantes es efectivo. Eso quería decirte, España precisamente, bueno, no es de los mejores, es el país del mundo con mayor índice de donaciones de todo tipo. Sí. En este sentido hemos siempre sido líderes, cada año seguimos siendo líderes y esto es una extraordinaria noticia. Pero bueno, volviendo al tema médico, tú antes estabas contando bueno, pues la situación que vivías de las barcas, la hemodiálisis, la Cambises. Tú has sido uno de los que más ha luchado por conseguir que la hemodiálisis se establezca de nuevo en el Hospital de Formentera, una cosa que parece que va a ser realidad en breve. Pero ¿qué cosas tiene la vida, no? Justo al más luchador, por fortuna... Bueno, primero, sí. Yo no me considero el más luchador. Lo que sí me considero el más jeta. Porque yo no tuve ningún problema en aparecer en prensa, en radio, en televisión, en todos lados. De hecho, me llamaban el Pantojo porque ya me veían por todos lados. Pero no fue una cosa solo mía. Fueron cosas de mis compañeros, fueron cosas de los políticos, sobre todo Silvia Tur, que cuando me puse en contacto con ella alucinó del tema y se tomó mucho interés y tuvo grandes enfrentamientos en el Parlamento para conseguirlo. También Alejandra Ferrer,
también el resto de partidos políticos, montón de gente que nos apoyaba, conductores de ambulancia, conductores de los barcos, marineros de los barcos, una conductora de ambulancia, una técnico de ambulancias de Ibiza que se llama Raquel, a la cual estoy muy agradecido porque se puso a recoger firmas por Ibiza en gasolineras y no sé qué, y recogió más de 2.000, o sea, y trabajó muchísimo. Y de verdad que es que el apoyo de la gente fue bestial. Aquí pasa que en Formentera mucha gente pensaba que la diálisis existía, creían que existía, habían oído que existía, pero no sabían que no existía. Entonces, cuando a la gente le explicabas meramente el problema de qué se trataba, todo el mundo firmaba sin ningún problema. Solo una persona que me hizo gracia, que cuando le pasé la hoja de firmas me dice, ¿yo por qué tengo que firmar algo que es para ti? Siempre hay algún tonto de estos, pero no, la mayoría de la gente, el Mosén, toda la gente de San Francisco, bueno, llegó un momento en que realmente podíamos haber incluso recogido muchas más firmas, lo que pasa que era agotador porque tenías que explicarlo a la gente y tal y cual, pero bueno, yo creo que no fue ya, digo, trabajo fue de todos en conjunto. La prensa ayudasteis fundamentalmente, fuiste lo que lanzasteis el tema, y ten en cuenta que tú lo sabes, los políticos funcionan a golpe de prensa. Y cuando ellos vieron el tema de la prensa y venga la prensa, fue cuando dijeron, coño, aquí pasa algo, aquí está pasando algo. Y luego además, el hospital de Formentera se ha quedado pequeño, se está quedando sin servicios. Hay una serie, esperemos ahora se resuelva el tema del oncólogo. Pero es que si le quitamos servicio al hospital de Formentera, ¿qué volvemos? 20 años atrás. Hay que pedir y hay que y tal. Y al final hay dinero y al final los problemas se solucionan. Y afortunadamente la sala de diálisis del Hospital de Formentera está en marcha. Creo que abrirá ahora en junio ya. Y bueno, pues para los que estén, pues la tendrán que hacer aquí mucho más cómodos y será mucho más amable. Ojo, una cosa también, de diálisis en Camises no tengo ninguna queja. Fueron muy profesionales, muy cariñosos, muy simpáticos con nosotros, muy amables, y además tenían un juego de cuando llegábamos un día que había mala mar, se preocupaban enseguida. Se ha movido mucho la barca, en Ibiza no había ningún problema. El problema era la barca, que al mar no le mandan ni tú, ni yo, ni nadie. Bueno, cuando empezasteis esa lucha por conseguir la instalación aquí en Formentera, erais 3 pacientes, uno de ellos ya falta, tú por fortuna ya no necesitas ese servicio gracias al trasplante, con lo cual de los 3 ahora mismo quedará un solo usuario, ¿no? Queda un solo usuario porque el pobre chico falleció, ya muy mayor, y falleció el pobre, hay un día en diálisis, como un pajarito, se quedó. Sí, queda Carlos, y alguien me ha comentado que había una señora también que haría diálisis. Bueno, y además tengo entendido que ese servicio de hemodiálisis se va a usar también para temas oncológicos, ¿no? Sí, bueno, no estoy muy... Yo lo sé que de alguna manera esto se convierte en un hospital de día, y entonces posiblemente lo utilicen para ambas, depende, son 4 puestos, pero si no están llenos todos los días, a lo mejor el día que no hay paciente de diálisis pueden utilizarlo para hacer un tratamiento oncológico. Luego otra cosa importante es el tema de los turistas, gente que quiere venir a Formentera y que no tiene dónde hacerlo. Esto retraía mucho a los turistas a venir, ahora lo podrán hacer también. En esta situación en la que nos encontramos ahora contigo, Tato, ¿qué le pides tú a la vida? Uy, todo. Mira, el hacer diálisis me permitía vivir bien. O sea, como has visto, caminar por la calle, hablar con la gente y demás. Pero la diálisis tiene un desgaste físico. Desgaste físico porque es muy agresiva con todo, con el cuerpo y con todo. El trasplante no. Si el riñón nuevo funciona correctamente, esto me puede haber dado decenas de años de vida. Todo, bueno, tengo que tener mucho cuidado con la medicación, tengo que ser estricto con todas mis cosas. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, en diálisis yo tenía muchas restricciones alimentarias, muchas.
No podía comer patata, no podía comer plátano, no podía comer tomate, no podía comer... O sea, había muchos elementos, claro, porque la máquina te limpia la sangre, pero tampoco podía hacer maravillas. Ahora cuando ha llegado el trasplante, en un folletito que dan información, donde pone dieta, yo cuando leí dieta digo, ay Dios mío, a ver ahora qué dieta tengo que tener. Pues no señor, dicen que puedo comer de todo. Con moderación, con cuidado, comida sin sal, comida sin azúcar, digamos que es lo que nos dicen todos los médicos, pero que más o menos que puedo comer de todo, que coma mucha fruta, que coma muchos frutos secos, mucha proteína, que puedo tener una alimentación bastante mejor que la anterior. Qué buena noticia. Una cosa curiosa que te digo, el riñón nuevo te lo ponen aquí. Y ahora el riñón, poquito a poquito, se va subiendo el suelo para arriba. Y se va a su sitio. Va colocándose... En el sitio del antiguo. ¿Por qué? No lo sé, ningún médico me ha explicado por qué. Qué bueno. Bueno.